Pues tomemos asiento. Bienvenidas, bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a esta mesa de análisis de delitos digitales, riesgos, prevención y respuesta de las policías locales. Como nos han hecho el favor de han presentado a todos nuestros ponentes, tenemos una gran mesa, tenemos muchas preguntas que vamos a responder y al final tendremos un bloque de cierre por si hay alguna cuestión a responder. Entonces, bueno, cada uno de nuestros ponentes que ya ha sido presentado tendrá 5 minutos para responder la primera pregunta y posteriormente, si falta algo, habrá más tiempo. A manera de introducción, me parece importante comentar con ustedes que los delitos digitales, hablamos de fraudes, extorsiones, robo de identidad, acoso en línea y manipulación de información, se han convertido en una de las principales amenazas de la ciudadanía. Estos delitos afectan la economía familiar, la integridad de las personas y la confianza en los servicios digitales, lo cual es preocupante porque hoy en día prácticamente gran parte de nuestra vida transcurre en el mundo digital. Esta mesa entonces analiza cómo las corporaciones policiales pueden adaptarse a esta realidad mediante estrategias de prevención, educación comunitaria, acompañamiento a víctimas y canales de denuncia accesibles. Hay muchos mecanismos y por eso es muy importante la diversidad de esta mesa. Hemos preparado algunas preguntas para cada uno de ustedes. Empezaría el maestro, si están de acuerdo, el maestro Alfredo Brandt. Este es el micrófono. Y la pregunta que tenemos para el maestro Alfredo Brandt es la siguiente. Desde la perspectiva de inteligencia estratégica, ¿qué prácticas deberían adoptar las policías locales para anticipar amenazas digitales emergentes, especialmente cuando operan con recursos limitados? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, primero que nada, muy buenos días todavía. A ver, yo respondo esa pregunta con 4 puntos. Lo primero que hay que ver es cuál es la magnitud y la tendencia del problema. La gente habla de delitos cibernéticos como que si eso fuese simple y llanamente que alguien te está tratando de atrapar o no atrapar para que tú le des clic a algo o algo no. Lo primero que tú tienes que entender es que nada más en el año 2025, México o la Ciudad de México o el país estaba sufriendo un promedio de 3.000 ataques diarios. Eso te da a ti un promedio aproximado de un ataque cada 30 segundos. En el año 2024, México tuvo el mal honor de ser el primer país de este continente en términos de intentos de ciberataques. Si mal no recuerdo, el número era 80.000 millones de intentos de ciberataques. Repito la cifra, 80.000 millones de intentos de ciberataques. Entonces, lo primero que tú tienes que preguntar es, ¿estoy claro de lo que está pasando en este país? Número 1. 2, ¿cuál es la tendencia? ¿La tendencia es a reducirse o la tendencia es a evolucionar? Evidentemente que a mayor penetración de la tecnología, la tendencia se incrementa. Entonces, en consecuencia, el primer punto es el tema de ciberseguridad, o el tema de ciberataques a nivel estratégico, que va a aumentar, tiene incidencia transversal en todos los sectores de la sociedad y evidentemente eso implica que tiene un peso específico no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Eso es lo primero que quiero decir. Número 2, nosotros, y es una cosa que cuesta también entender a veces, hay que cambiar un poco la mentalidad y esa visión de ser reactivos a ser proactivos. Todos ustedes que han tenido algún tipo de curso de inteligencia saben que hoy por hoy, por ejemplo, hay técnicas y hay herramientas de ciberseguridad y de software que te permiten identificar. Si estamos hablando de policías locales o municipales, que quizás no tienen el presupuesto que puede tener una policía estatal o que puede tener una policía evidentemente nacional, tenemos que utilizar herramientas que están a disposición de nosotros. Lo primero que hay que hacer es entender cuál es el poder de lo que son las herramientas que permiten ayudarnos con OSINT. OSINT es Open Source Intelligence, son
inteligencia que es abierta, que es pública, que está ahí, que está a disposición de nosotros en las redes. Y lo otro es el poder que nos da a nosotros lo que se llaman los SOSINT, que son social media o social media intelligence users. Y es la posibilidad que nos da a nosotros el uso de las redes sociales como fuente de inteligencia. Entonces, punto 2, convertirnos en un componente proactivo de lucha contra el ciberdelito y de obtención de inteligencia para otros delitos que son transversales a lo que es el cibercrimen, tiene que comenzar con un entendimiento de qué son o cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que no cuestan demasiada plata. Número 3, evidentemente, es el tema de acción. Nosotros con estas dos herramientas que yo les dije en el punto anterior, nosotros vamos a tener una cantidad de información que vamos a poder recopilar, que vamos a poder filtrar y que vamos a poder priorizar. Para eso hay que hacer un análisis. Pero ese análisis produce resultados que después pueden ser utilizados de forma práctica. En ese sentido, capacitar o de otra manera poder utilizarlos en términos de acción. Para ello, probablemente lo primero que vamos a tener que hacer es tener unos vínculos un poco más claros con organizaciones como, por ejemplo, la Policía Cibernética. Pero eso es un punto que ya vamos a discutir un poco más adelante. Y el cuarto punto, y quizás el más importante, para no extenderme, evidentemente, es el tema de capacitación. Miren, yo estoy verdaderamente cansado de estar haciendo cursos de concientización, donde la gente me pide que yo les explique cuál es el phishing y qué son, digamos, cuáles son las posibilidades de que algunos ciberactores que están en los sótanos de su casa puedan hackear la base de datos de una policía, de una empresa o de lo que sea. Hoy por hoy, la tecnología ha evolucionado a un punto tal que nosotros tenemos que entender cuáles son los riesgos. Todos y cada uno de ustedes que tengan conocidos pequeños, menores de 10 años, sabe que probablemente manipula una computadora, manipula una laptop o manipula un teléfono celular mejor que ustedes. Lo que ustedes no saben, y que lo venía hablando con el doctor Daza afuera, es que muchos de estos niños tienen lenguajes, por ejemplo, a través de los emojis, a través de los emoticones, que ustedes no entienden. Entonces, para ir resumiendo y ya terminar, esos 4 puntos creo que son fundamentales y esos 4 puntos encajan dentro de una visión estratégica. Lo que pasa es que definitivamente hay que viabilizarlos. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por darnos este panorama tan amplio y también comenzar a poner en la mesa esta perspectiva de la inteligencia estratégica. Ahora vamos a pasar con el maestro Carlos Hernández Daza, aprovechando que viene del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México. La pregunta que hemos preparado pues, es la siguiente. ¿Cuáles son los principales vacíos legales que enfrentan las víctimas de delitos digitales y qué reformas considera prioritarias para fortalecer su protección y acceso a la justicia? Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me congratulo por estar participando en este evento. Después de ver todo lo que se ha hablado, lo que se ha presumido por una conciencia política, una voluntad política y la identidad que tienen todos ustedes de esas ganas de servicio, hacen sentir a uno como ciudadano en paz. De verdad los felicito. Hoy quiero platicar con ustedes algunos retos, sí desde el ámbito jurídico, técnico, legal, pero también desde la experiencia. Porque hay una idea que se le atribuye a Albert Einstein cuando dice que hacer las cosas una y otra vez de la misma forma, esperando un resultado diferente, es la locura. ¿Y por qué lo digo esto? Porque precisamente todas estas nuevas tecnologías, el derecho digital, durante los últimos 40 años han cambiado nuestra vida rotundamente, para bien y para mal. La delincuencia no se ha quedado ajena a esa situación y por el contrario, ha visto pues, los beneficios que tiene la delincuencia. ¿Quién está detrás de un aparato digital para hacer un poco más sofisticado o mucho más sofisticado el lavado de activos? En donde con un solo botón le puede dar el dinero la vuelta al mundo en cuestión de milésimas de segundos. ¿Quiénes son todas estas empresas fachadas? Las criptoactivos, eso también. ¿Cuántas estafas no hay hoy piramidales en donde hay gente de la tercera edad que no tiene ni idea,
pero se acercó su sobrino, el primo, y le dijo, oye, si usted le da clic aquí, va a meter su dinero y va a ganar muchísimo. Yo ya gané dinero en esta cuestión de meses y aquí está la utilidad. No puedo disponer la base de mi dinero durante un año, pero mira todo lo que estoy ganando. Y la gente invierte la totalidad de su patrimonio o lo que habían dejado para esta etapa de su vida y lo pierden por completo. ¿Y contra quién vamos a ir? Sobre eso me quiero centrar. Uno de los grandes retos es legal, porque pongo un ejemplo, el convenio de Budapest, en donde se tiene este primer acercamiento a los ciberdelitos, qué tipologías deben de existir, qué tipos penales se deben de sancionar. Eso no lo tenemos más que nosotros firmado en un momento, pero no ratificado como país. Ese es un mensaje que nos alerta a todos. ¿Dónde está la voluntad política como país para ponerlo como una de las prioridades? Y en consecuencia esto va hacia abajo. Cada uno de los estados, cada uno de los municipios, tenemos que ser parte de este agentes de cambio. 2, muchos de nosotros somos migrantes digitales. Pocos, como lo decía el profesor Brandt, son nativos digitales, es decir, que nacen con un celular en la mano y ves a los niños pequeños cómo comienzan a girarle, cambiarle el scroll a la página de una forma muy natural. Pero igual a nosotros, mándanos a que ocupemos una aplicación móvil para hacer una transferencia. A veces cuesta trabajo. Ya se me olvidó la contraseña. Es la misma contraseña lo que tengo para todos mis sistemas y el correo, temas de riesgos. ¿Cuándo? Y esa es el segundo aportación que quiero dar el día de hoy. ¿Cuándo nos enseñaron qué es lo que implica tener un celular? Vivir en este entorno digital. En ningún momento. Todos lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha, con algunos retos en donde ya te hackearon el teléfono, en donde contuviste una comunicación a través de una red social con una persona que se hacía pasar por Carlos Daza, pero no era Carlos Daza. Se encontraba en la India, nada más generando algún canal de comunicación para después caer en una extorsión. Ahí viene un reto que tiene que ser de los dos. Yo siempre lo he comentado en algunos foros donde digo, a ver, está muy bien que siempre señalamos al legislador, a la autoridad, diciendo, oiga, es que ustedes tienen que brindarme seguridad. Pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanía? Nosotros somos uno de los actores más importantes y tener conciencia, ser agentes de cambio, en suma con lo que se realice como una política pública, es lo que va a dar un muy buen resultado. De lo contrario, si nada más decimos, es que, ¿para qué denuncio? Cifras negras, no va a tener conocimiento la Secretaría, la Policía Cibernética de todos los nuevos fenómenos. 2, oiga, pero es que ¿cuánto tiempo me voy a aventar en un proceso penal? ¿Realmente van a dar con los delincuentes? Entonces hay una incertidumbre, o este alto índice o número de impunidad que se tiene es también gracias a lo que hacemos nosotros. Hay uno de los factores que quería compartir con ustedes, que es la cadena de custodia. La capacitación, este gran trabajo que tienen al ser el primer respondiente, esta persona que tiene el primer acercamiento, para que le digas al ciudadano, oiga, usted recibió un mensaje de texto, le dio un clic y a partir de ahí le hackearon su cuenta, o usted solito le dio los datos porque se hicieron pasar por alguien de Amazon y solito le dijo, sí, mi número de cuenta, el que me aparece en el celular ahorita es 10.14. ¿Dónde viene el riesgo? Usted solito se puso eso, pero fue por falta de conciencia y es uno de los grandes retos. Tercero, con el que voy a concluir, porque entiendo ya estamos sobre la marcha y habrá oportunidad de una siguiente ronda, entender que los ciberdelitos no tienen una frontera, hay una extraterritorialidad. Cuando un delito se comete en el ciberespacio, no basta con que un solo estado, un municipio haya tomado ciertas políticas públicas o haya creado estos tipos penales como ocurrió recientemente en Ciudad de México con estos engaños digitales, el famoso phishing en términos generales, porque hay nuevas modalidades. Pero si el hecho ocurrió en España, como me toca algunos casos con mi socio Carlos Aránguez, y la víctima se encuentra aquí en México, pero la cuenta de banco o la wallet en donde se recibieron las estafas se encuentra en Hong Kong o en Islas Mauricio, ¿quién sería competente? Si yo no tengo canales de comunicación eficientes como todo este gran entramado que hoy se tiene en lavado de activos, un símil se tiene que hacer con los ciberdelitos. Especialidad, fiscalías especializadas, una normativa a nivel nacional que homologue toda la tipología y la colaboración internacional. Con eso cierro esta idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues parece evidente que el mundo digital y los delitos digitales avanzan a un paso mucho más acelerado
que cualquier posibilidad de legislación o normatividad, pero eso no significa que nos quedemos sin hacer algo, ¿no? Hay muchas posibilidades para avanzar. Bueno, vamos a seguir conversando. Ahora toca el turno del maestro Balam García Rivera. Él es director general de la Policía Cibernética del Estado de Aguascalientes. Y entonces vamos a conversar ahora sobre qué capacidades técnicas mínimas deberían desarrollar las policías locales para responder eficazmente a incidentes cibernéticos y cómo pueden escalar estas capacidades sin depender exclusivamente de la infraestructura federal. Muchas gracias, muy buena tarde. Primeramente, agradecer la invitación, agradecer al municipio por este gran foro y a las autoridades aquí presentes. Bueno, tenemos retos muy grandes, cuanto más en los municipios, primeramente por el apoyo económico, pero pienso yo que el principal problema es el recurso humano. ¿Qué tanta conocimiento tiene que tener el elemento para poder atender al ciudadano? ¿Qué tanta preparación tiene que tener para poder darle esa buena orientación al ciudadano también? Normalmente en las academias dan toda esa formación, hasta mucho llegan a Excel, la verdad a veces, y aún así se batalla mucho. En el Estado afortunadamente están dando esa introducción a todos estos elementos preventivos para que tengan noción básica de todos estos nuevos delitos que existen o cuando menos darles un nombre o saber a dónde canalizarlos o por qué sucede ese tipo de eventos. Después de esto viene la especialización ya en estas áreas específicas como lo que son policía cibernética, donde se empieza con ese tiempo primero de preparación, de estudio, de actualización, pero para tener una actualización, para poder tener acceso a esa incluso certificación, nos pide el mismo sistema que nosotros tengamos cierto nivel de preparación y es ahí donde viene el primer, dificultad para poder nosotros tener en nuestras filas integrantes que tengan esos estudios, esos conocimientos básicos que nos ayudan a nosotros para poder atender este tipo de problemáticas. Ejemplo, quiero actualizar en mi área en un curso de hacking ético que me lo imparte alguna universidad o alguna empresa que se dedicó a esto y que creen que me pide primero que tenga estudios universitarios. Y aquí es donde enfrentamos el primer problema que tenemos la mayoría de las unidades. ¿Qué es lo que pasa en nuestra unidad? Bueno, debido a eso, no por otra razón les pedimos a los elementos que tengan estudio universitario y empezamos nosotros con la capacitación, la actualización y la experiencia la van ganando de acuerdo a la atención a reportes que ellos van teniendo en el día a día. Van ganando lo que es esta experiencia y conociendo también estas nuevas modalidades que son más comunes de extorsión y fraude que más nos pegan a nosotros. Fíjense, un dato curioso, a veces en reuniones de gabinete, aunque parezca increíble, nuestra unidad a veces tiene mayor pérdida económica, digamos, en cuestión de reportes, que a veces por reportes que nosotros atendemos por robo, por fraude en forma presencial. Y esto es porque al delincuente lo ayuda esa anonimato atrás del teléfono. Le invierte menos gastando en un teléfono, haciendo una llamada, que salir a exponerse a la calle, salir a agarrar un arma de fuego y arriesgarse incluso hasta perder la vida. Estos datos, cuando el delincuente se da cuenta que puede llegar a hacer esto, es aquí donde a partir de nosotros de la pandemia empezamos a tener ese índice de incremento en este tipo de reportes. Afortunadamente, derivado a un análisis que se tuvo en seguridad del Estado, vimos la importancia que debería de tener esta atención y mirar a esta unidad de policía cibernética para poder darle ese impulso, ese apoyo, contar con más elementos y contar con más grados de especialidad para la atención de los mismos. Actualmente se cuenta con una plantilla de aproximadamente 50 elementos, que para mí siguen siendo muy pocos, pero la verdad es que hay estados o hay municipios, bueno, municipios se entiende, pero hay estados que tienen a veces hasta 4 o 6 elementos para atender esta cantidad enorme de reportes y pareciera ilógico, pero cada vez se incrementa cada vez más esta cantidad de reportes y para todas las edades, desde niños que ya tienen acceso a estas nuevas tecnologías
y hasta personas mayores que son también vulnerables en cuestión de pensiones, que a veces lo vemos, supuestos retiros de Afore y en cantidad increíble a veces de situaciones de fraude que nosotros recibimos con esta atención. Por eso es que es muy importante, primeramente, que el elemento tenga esa capacidad para poder resolver y atender este tipo de delitos. Segundo, tener contar con esa tecnología adecuada para atender este tipo de incidentes y de manera también oportuna tener estos procesos ya establecidos. ¿A qué me refiero? Contamos con un modelo homologado nacional de las unidades de policías cibernéticas, pero no contamos con, digamos, un proceso homologado de la atención de estas policías en materia de prevención. Y por último, una coordinación entre las demás dependencias municipales, estatales y federales, y también con nuestros ministerios públicos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, maestro García. Sin duda me parece relevante pensar en la pandemia como un escenario en el cual los delitos digitales se incrementaron. Parece que fue ayer la pandemia, no fue hace tanto tiempo, donde el modus operandi nos cambió de manera radical. Y a ese ritmo las policías han tenido que ir aprendiendo, ¿no? Me parece que estamos en un camino incremental, no sabemos bien para dónde va, pero va porque tiene que ser así, porque el mundo está cambiando. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor David Pérez Esparza, aprovechando que él es consultor académico en seguridad pública y política criminal. La pregunta está relacionada a los ajustes en política criminal que son urgentes para que las policías locales puedan enfrentar delitos digitales con mayor eficacia y menor dependencia de instancias federales. Gracias, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, gracias, doctora, gracias a Ciudad Neza, a los amigos por acá que organizan este 8º Congreso. A ver, es una pregunta muy compleja porque parte de varias premisas. La primera es que las entidades y los municipios realmente tienen capacidad para entrarle a estos temas. Y eso parte de otra premisa, que es que todos los municipios y todos los estados son iguales en el país. Y yo creo que hay que reconocer que no. Hay 2.500, 2.600 municipios en el país con diversas prioridades, diversos tamaños, diversos presupuestos, y no son iguales. Aquí en el Estado de México son 120 y tantos municipios, según recuerdo. Oaxaca son 500, 600 municipios, Nuevo León son 51. Y aún dentro de un estado y aún dentro de una región, no son iguales. Entonces, creo que el primer problema cuando uno prioriza un problema tan complejo es entender que los actores son muy diversos. Inclusive aquí, por ejemplo, en la región, platicábamos hace ratito con la región de Ciudad Neza, aún dentro de los vecinos de Ciudad Neza, que están aquí a 15 minutos, dramáticamente diferentes, ¿no? En la Ciudad de México, no se diga con Estado de México, inclusive entre alcaldías. Entonces, primer tema es reconocer que no todos son iguales. Y eso habla de un debate hasta de federalismo fiscal, porque entonces, ¿cómo gastan igual? Entonces, ¿deben todos igual? Teóricamente sí, teóricamente todos los municipios son, según el 115, son iguales ante la ley, y son soberanos, pero en la práctica te das cuenta que no necesariamente es lo mismo, ¿no? A mí como funcionario federal me tocó visitar los C4s y los C5s, y nos tocaba desde el CNI financiar los C4s y C5s, los calles, los centros de atención de llamadas de emergencia, el 911, que nos tocó implementar y desplegar, el 089, la denuncia anónima, la red de radiocomunicación. Y si algo puedo decir es que el país es demasiado diverso y es una ingenuidad y una falacia pensar que vamos a ser iguales. El problema es que la ley te dice que sí. La ley te dice que todos, tú como gobierno, como fiscalía o como C4, estás obligado a atender todo. Y aquí hay un elefante en el cuarto, que es reconocer que el que mucho abarca poco aprieta. Que es un tema de política criminal, pero es un tema bien feo, porque implica que la autoridad te diga, este delito no lo voy a atender hoy, porque no tengo elementos, porque no es lo suficientemente dañino para la sociedad, pero este otro delito, según yo, sí. Es una implicación ética y moral bien complicada, porque implica reconocer que hay distintos tipos de víctimas, distintos tipos de daños, y que además reconocer y decir, no voy a poder con todo. Y eso duele como funcionario y duele como institución.
Y esto de política criminal debería ser un debate mucho más abierto en México, me parece, porque estamos en un mundo, y perdón que lo diga, un poco de hipocresía, de que asumimos que el Estado tiene que poder con todo y tiene que saber todo y tiene que alcanzar todo, y que la policía, la normal, ustedes, tiene que poder con todo, siempre, y no necesariamente es verdad. Y caso contrario, hay otros países, por ejemplo, como Canadá, donde el modelo es muy transparente y dice, ¿quieres una policía municipal? Para tener una policía municipal requieres estas cosas. Si no las tienes, no tienes una policía municipal. Tienes otra cosa, pero policía municipal no es. O puedes atender X delitos, 4 delitos, pero no los 70 delitos, ¿no? A lo mejor homicidio doloso, un municipio canadiense no lo atiende. Y no pasa nada porque todos saben las reglas del juego. No lo atiende el municipio, pero lo atiende la región. Y si no puede la región, lo atiende la nación. Pero en México el modelo es complicado porque la ley quiere abarcar todo. Y eso lo comento en tema de homicidio, pero lo mismo es en política anti-cibercrimen, digamos, en política de ciberseguridad, porque las pocas dependencias que tienen capacidades asumen que tienen que poder con todo el tiempo ante la primera respuesta o la primera petición ciudadana. Y la verdad es que no. Tendríamos que estar discutiendo, y aquí lo planteo yo como una pregunta, me parece que sí, una política criminal digital. ¿Qué priorizas? Y planteo 2 hipótesis: priorizar impacto, es decir, los peores delitos, y priorizar volumen, los que se repiten. Pero para eso requieres inteligencia y estadística. Es una cuestión provocadora, lo sé, pero creo que la política criminal digital debería estar en la mesa, es un ausente en muchas de las mesas, pero es la única manera en la que el Estado, en condiciones de vulnerabilidad, puede responder al menos a los delitos más comunes o más graves. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la propuesta. Me parece también, yo creo que varios coincidimos en la necesidad de repensar también cómo hacer una política criminal digital. Pensar en esta diferencia de los municipios, estamos también de acuerdo en eso, municipios muy grandes, tan grandes incluso que algunos estados, pero creo que el cibercrimen piensa de manera y con lógicas bien distintas. Para él no hay municipio chiquito seguramente, ni policía chiquita ni grandota. Es bueno pensar también como en esas otras lógicas que se nos presentan, y por eso es muy importante esta mesa. Ahora toca el turno de la doctora Patricia Navarrete Soriano. Ella es directora de la Policía Cibernética de la Fiscalía General de Michoacán. Vamos a hacer una pregunta ahora sobre a nivel estatal. ¿Cuáles son los retos más frecuentes que enfrentan las policías cibernéticas estatales al colaborar con policías municipales? ¿Y qué acciones concretas podrían mejorar la coordinación y la respuesta ante delitos digitales? Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco la invitación que nos hicieron a participar en este 8º Congreso Internacional a la unidad de Policía Cibernética del municipio de Nezahualcóyotl. Y muchísimas gracias, doctora Jasso, a todos mis compañeros panelistas. Pues bien, yo creo que algo muy importante que debemos tomar en cuenta, retomando algunos de los puntos de mis compañeros y para no extenderme mucho, yo considero que es importante que tomemos que la ciberseguridad ya no es solamente un enfoque técnico, sino que debemos de ver a la ciberseguridad como un factor crítico y determinante para poder garantizar en todo momento las grandes cantidades de información que circulan por los diferentes canales de comunicación, que sin las medidas de seguridad adecuadas se vuelve un riesgo de cualquier tipo. Hablamos desde la parte del grooming, el sexting, el farming, el carding, los ataques de denegación de servicio, de hombre al medio, la parte del phishing, las amenazas persistentes avanzadas y demás situaciones. Pero es importante, si no hay medidas de seguridad, por supuesto que nos vamos a ver propensos a ser víctimas de cualquier circunstancia. Pero para dar respuesta a la pregunta que dice cuál es el reto que nosotros enfrentamos, la doctora Jasso, la parte estatal y la parte municipal, yo creo que más bien es justamente algo muy importante. Algo indispensable es que no está todo el personal totalmente capacitado para poder atender este tipo de delitos, sobre todo por la situación tan compleja.
Cuando nuestros compañeros de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son el primer respondiente ante los usuarios, el usuario ya hay que entender que ya va desgastado, ya va con un problema. No es una cifra. Para nosotros en la Fiscalía General del Estado de Michoacán es una persona que ya sufrió un fraude, que acaba de perder su patrimonio, que tal vez todos sus ahorros se acaban de ir. Una señorita que acaba de ver expuesta su intimidad a través de las plataformas sociales. Alguien que está sufriendo denostación, ciberacoso y cualquier situación. Hay que entender que primero tenemos que atender el problema que ya trae el usuario y que si nosotros no hacemos una buena atención, y le vamos a decir que no era aquí con nosotros, pero sin embargo ya hicimos que se expresara, que ya nos contara todo aquello que le está doliendo. Y ya lo mandamos a otro lado. Y si por error marcó a un estado que no es el de su entidad federativa, ya está rodando de un número a otro. Y es importante que si en determinado momento la primera atención la van a dar nuestros compañeros, que sepamos nosotros a dónde canalizarlo. Pero algo muy importante es, y que tal vez estamos olvidando, es la preservación de la evidencia. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la fiscalía ya llevan el teléfono borrado, ya lo formatearon, ya no llevan la URL, ya no tienen las capturas, porque alguien les dijo que la borrara, que ya no se preocupara, que así ya no le iban a molestar, que así ya no le iban a insistir. Entonces, no estamos dando el asesoramiento que es adecuado. Primero tenemos que preservar justamente la evidencia para garantizar la admisibilidad en un juicio. Y algo muy importante que también que tenemos que trabajar es que cada delito se tiene que trabajar de una manera diferente. Pensemos que hay delitos que están tipificados y hay conductas de riesgo que no están tipificadas y que son lacerantes. Y dentro de eso hablamos de la parte del phishing, la parte del grooming, la parte del spear phishing, el smishing, lo que tiene que ver con el NT, la parte del ransomware y sus variantes, el malware. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que cuando el usuario llega, no podemos tratar al delito o a la circunstancia o a la conducta de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un vector de ataque que lo hace único y lo hace diferente para darle un trato. En la parte de la Fiscalía nosotros trabajamos el cómputo forense, que en determinado momento nos permite reconstruir el evento. Es decir, ¿qué le pasó al equipo? ¿El equipo fue el fin o fue el medio justamente para poder generar un tipo de delito, de incidente cibernético? Y algo muy importante que nosotros también vemos como reto es justamente fortalecer las capacidades de las policías. Tenemos que hablar todos el mismo lenguaje, llamarle phishing a lo que es phishing, grooming a lo que es grooming, sexting a lo que es sexting, violencia digital e intimidad sexual a lo que es, con la finalidad de poder orientar al usuario y que él sepa justamente qué es lo que le pasó. Y algo muy importante, creo que necesitamos generar enlaces digitales directos que permitan tener la comunicación entre secretarías de seguridad, policías municipales y la Fiscalía justamente, ya que nosotros llevamos la parte justamente de investigar la persecución y la sanción del delito. Entonces, si nos enriquecemos, ya sabemos cómo el usuario tiene que llevar su dispositivo, no borrar nada, permitir que alguien especialista lo revise, un perito en forense digital o de análisis de datos con la finalidad de garantizar la cadena de custodia de los datos y preservar la integridad. ¿Con qué finalidad? Con que esa información sea glosada dentro de una carpeta de investigación y permita justamente el inicio de una investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por presentarnos este panorama tan amplio desde la Procuración de Justicia, ¿no? Y la necesidad de tener nuevos canales de comunicación digital y comenzar a hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Porque hay muchas conductas, muchas violencias que están ocurriendo y eso es fundamental. Vamos a ir cerrando, no hemos terminado obviamente, pero para ir cerrando vamos a pensar ahora, es la misma pregunta para todas, todos, vamos a pensar ahora, si las policías locales tuvieran que implementar mañana una acción concreta para mejorar su capacidad de respuesta ante delitos digitales, ¿cuál sería la medida más realista y de mayor impacto inmediato? Tenemos únicamente 3 minutos, por favor. Eso es lo que llaman en mi país una recta por el medio. Bueno, no, lo único que yo implementaría y con carácter de urgencia sería capacitación. Yo creo que hay que capacitar a la gente, hay que capacitar a los elementos, hay que capacitar a la familia. Miren, los delitos cibernéticos están evolucionando. No es un tema solamente de phishing, no es un tema solamente de hacking, es un tema de exfiltración de información. Por ejemplo, yo trabajo en el área de cibercontrainteligencia. ¿Qué significa eso? Que es tratar de evitar que las organizaciones les sea exfiltrada la información, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humano.
Por ejemplo, ese es un solo ejemplo. Hay muchos elementos, hay muchas evoluciones, hay muchos cambios en términos de cibercrimen que hay que enseñar. Hay que darles a ustedes las pautas, hay que darles a ustedes los elementos, los puntos, los indicios de cómo pueden ustedes convertirse un poquito más autodidactas con respecto a este fenómeno que es tan grande, que es tan rápido en evolucionar y que no se va a ir, no va a desaparecer. Y como les dije yo al principio, lejos de disminuir, va a aumentar. Entonces yo creo que para mí, capacitación. Muchas gracias. Ahí ya se escucha. Esta pregunta, Milagro, no es muy complicada porque de todos los escenarios que hemos platicado ahorita y que todos son muy interesantes, escoger uno solo, una sola ruta, yo creo que me decantaría por un tema de socialización, un programa de publicidad sobre los fenómenos criminales. ¿Para qué? Para que la gente sepa a qué le puede pasar. La gente sepa, no solo desde un canal institucional, la Secretaría, el gobierno del Estado está informando, sino incluso hablar el mismo idioma de estas nuevas generaciones, con influencers, con gente que los escuchan. Mensajes, ideas, fuerza de 30 segundos que van a impactar en la mente de la gente. Oye, te están invitando a invertir, revisa y cumple estos 5 pasos. Punto. Checa en la Comisión Nacional Bancaria para ver que sí sea una empresa que puede captar recursos para inversión. 2, si tiene unos intereses del doble o del triple, cuidado, a quien más confianza le tengas como aquella época, ¿no? Pero de una forma muy sencilla enseñarles. Otro esquema. Oye, si tú te invitan a una fiesta y te toman una fotografía, ten cuidado. Puedes ser víctima de un delito contra tu intimidad. Oye, ya pasó un caso en donde a una joven, sin que le hayan tomado, sin su consentimiento, una foto con el cuerpo desnudo, simplemente por subirlo en una aplicación, no necesitas la computadora robusta, con un celular, nada más le cambias un cuerpo desnudo y ya estás vulnerando. Ojo, ten cuidado a quién le envías tu fotografía. Esos mensajes, yo creo que una campaña transversal, no solo de gobierno, insisto, las organizaciones civiles, sería atender el problema hacia la prevención, atender el problema de raíz, y yo me quedaría con esa alternativa de solución. Muchas gracias. Bueno, ya había comentado anteriormente sobre esa capacitación del personal que tenía que tener para manejar ese tipo de incidentes. Creo que parte complementaria será la prevención del delito de este tipo de incidentes. Para mí es una herramienta muy grande y me agrada porque es muy universal, porque desde una policía municipal lo puede implementar, una policía estatal, una entidad federal, un ministerio público, cualquier tipo de entidad de hacer cumplir la seguridad puede hacerlo, puede hacer sus campañas de prevención, incluso tienen sus áreas de prevención. La mayoría de los ataques que nosotros atendemos, que son de fraude, si no es que el 100%, todos son porque el usuario da esa información. El usuario proporciona esa información con la que es vulnerado. La gran parte, la gran mayoría de estos ataques se da debido a eso. ¿Y a qué se debe esto? A veces el desconocimiento por el engaño que realizan ese tipo de delincuentes para poder vulnerar este tipo ya sea de cuentas, ya sea de dispositivos, para poder llegar a un fin. Entonces, para mí lo importante sería la prevención, esa cercanía, esa proximidad social, esas políticas públicas que nos ayuden también a esa cercanía con la gente. Hay muchos programas que se implementan y no nada más hablan de ciberseguridad, de otro tipo de delitos, pero también que se abra ese espacio para hablar de ciberseguridad a todas aquellas personas que tengan a la mano uso un dispositivo celular. Y creo que aquí me refiero a todos, entonces, si hablamos de esto. Y cuando lo vemos de esta manera, vemos que es una problemática que nos involucra a todos y que todos estamos expuestos ante esta situación. Sí, gracias. A ver, yo creo que hay que hacer un atlas de riesgo por municipio, porque el país es enorme y demasiado diverso.
Y a veces uno cuando es funcionario, consultor o inclusive académico, uno cree que su problema es el problema de todos. No, el país es demasiado diverso, aún dentro de un estado puede haber células delictivas cometiendo distintos tipos de delitos tradicionales y lo mismo ocurre en el ciberespacio. Entonces, por ejemplo, yo primero no haría nada hasta no tener evidencia. Ahora, también hablo mucho de mi profesión, ¿no? De dónde vengo. Yo haría un atlas de riesgo, un catálogo de incidentes cibernéticos nacional, para que todos hablemos el mismo idioma, una ley nacional que regule todo esto, una regulación al Código Penal, una regulación a la manera en la que las fiscalías procesan y transfieren la información al Secretario Ejecutivo, una manera distinta en la que el gabinete ve las cosas de ciberseguridad. O sea, implica muchas cosas. Es una serie de reformas administrativas, legales, políticas y jurídicas. Pero en materia táctica no hay nada que hacer si no entiendes primero el problema. La mitad del problema es entender el problema, ya lo decía Einstein. Yo haría un catálogo nacional, homologado, de qué estamos hablando. Porque para mí a lo mejor phishing es una cosa y para ti puede ser otra, o entre municipios pueden ser otro. Y me focalizaría en la hipótesis de concentración criminal. La mayor parte de los delitos, el 20% de las víctimas son víctimas del 80% de los delitos y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que los momentos, los espacios, 20% de las actividades humanas concentran el 80% de los delitos. Eso en el mundo real. Algunos especialistas dicen que es muy parecido en el mundo digital. ¿Cuáles son es el 20%? ¿Cuál es el Pareto? ¿En qué te concentras? Y de nuevo me concentraría en un atlas criminal de ciberseguridad por municipio y me enfocaría en dónde se está cometiendo o mayores delitos en volumen o en delitos de mayor impacto, o ambas, pero sin datos, ahora sí que ni a la esquina, porque si no son ocurrencias, ¿no? Ahí lo pondría sobre la mesa. Bien, pues muchísimas gracias por esta segunda participación que nos permite justamente expresar el punto de vista de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Bueno, pues a mí sí me gustaría comentar que sí existe un registro nacional de incidentes cibernéticos a nivel nacional que lo tiene la Guardia Nacional. Eso nos permite identificar la diversificación de los delitos por área, que nos permite saber que tal vez lo que le adolece a Baja California pues no está pasando en Michoacán o en la Ciudad de México. Pero es importante, como comenta el maestro, pues entender justamente cómo serán las aristas de la parte de la ciberseguridad, porque son diferentes delitos. Pero yo pondría como estrategia lo siguiente. Hay muchos programas, la primera, el Plan Nacional de Seguridad o la primera estrategia de ciberseguridad en el 2017 fue un documento con buenas intenciones, que solo se quedó ahí. Ahorita hay otro documento que sale el 4 de diciembre como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Lo importante es que lo traslademos al campo operativo. O sea, de nada sirve que coloquemos puntos de acceso para que toda la gente tenga acceso al Internet si no me capacitas, si no me concientizas. Lógico que si bajo de una comunidad me voy a volver loco si alguien me contacta y me dice que puedo ganar 2,000 pesos, que están solicitando niñeras, que puedo tener un puesto. Si nosotros no concientizamos y no capacitamos a la gente en el uso de las tecnologías de la información, vamos a generar muchos riesgos. Nosotros propondríamos generar justamente un enlace digital que permita justamente generar el punto de atención medular entre las policías municipales con la Fiscalía, con la finalidad de poder tener esta información. Pero algo muy importante, la concientización y la capacitación, lo podemos generar desde distintas vertientes, alertas, guías de buenas prácticas, ciberconsejos. Y me gustaría compartirles algo que tiene mucho éxito. En el estado de Michoacán nos conformamos de 113 municipios. Nosotros generamos un programa que si lo buscan se podrá llegar a replicar, invítenos, les decimos cómo poderlo generar. Son los foros Desconéctate y Reconéctate, son espacios generados o creados con un enfoque interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Llevamos psicólogos mientras nosotros estamos haciendo una ponencia explicando cuáles son los riesgos asociados al uso de las tecnologías. El equipo multidisciplinario está generando factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que más permea en el municipio con la finalidad de poder abordar el delito desde diferentes aristas? Generamos recreaciones cuando los chicos se enamoran a través de un perfil falso. Esto no nada más le sucede a los jóvenes, también le sucede a funcionarios de primer nivel, a personas como nosotros. Pero si nosotros llevamos esas recreaciones, la gente las ve, los chicos identifican, claro que van a saber que no pueden caer de una manera tan fácil. Y si luego mostramos la parte institucional para que ellos sepan identificar conductas de riesgo, vamos a generar justamente una cultura digital
digital cívica y ética en nuestro país que nos permita ser más empáticos a la hora de comentar y de postear, porque no tenemos esa cultura, no somos empáticos. Nosotros nos vamos contra alguien de un perfil y estamos denostando, humillando, subiendo fotografías y nos queremos desquitar. Y es lo importante, generar nosotros justamente una cultura digital cívica y ética, pero también generar con los chicos y nuestras juventudes nuevos diálogos que nos permitan entender sus necesidades. Ya lo comentaban dos de los doctores, ellos están en una etapa en la que parece ser que nacieron con el dispositivo, pero hay que guiarlos, hay que enseñarlos a decirles, no porque manejen un dispositivo mucho mejor que nosotros, quiere decir que sepan cuidarse de los riesgos asociados al uso del propio dispositivo. Les damos un dispositivo y es como dejarnos entrar a una disco, donde van a encontrar de todo, droga, alcohol, contenido inapropiado, compañías que no son aptas a su edad. Y ese es el modelo que en la Fiscalía estamos trabajando. Los foros no solamente son concientización y capacitación, van allá de un modelo de intervención interdisciplinaria que permite conjuntar áreas, que nosotros hemos generado 74 foros, hemos recorrido 50 municipios, lo que significa el 44.24 de todo el territorio de Michoacán, con un alcance de más de 85,000 usuarios capacitados. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos ver nosotros en la reducción de las denuncias que presenta el Estado. Y con esto podemos decir nosotros que tenemos una sociedad más resiliente y más consciente en el uso del ciberespacio. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a cerrar esta mesa. Me quiero permitir hacer algunos apuntes muy breves. Lo primero que quiero decir es que las tecnologías no son neutras, y así como el mundo digital nos ha traído una gran cantidad de ventajas, no formarte en un banco, muchas cosas nos ha traído, pues también nos ha traído bastantes perjuicios que parece que todavía son desconocidos. Las personas acuden a cuestiones muy sencillas, a un chatbot para preguntarle cómo educar a los hijos. Esa es la realidad contemporánea. Y también desde las redes digitales, de las redes nos están reclutando a nuestros jóvenes, ofreciéndoles un trabajo. Eso es lo que está pasando y esa es nuestra realidad. Por eso me parece muy importante esta mesa que hemos tenido, que aunque ha sido muy rápida, pero creo que hemos tenido propuestas, diagnósticos y propuestas interesantes. Sin duda, lo primero que me parece relevante es pensar que esto no va a desaparecer, que esto va a un incremento, por lo tanto es importante tener capacitación. También la socialización, ¿no? La gente pareciera ser que todos, ¿no? No estamos exentos de desconocer algún tipo de delito digital y por tanto es muy importante saber qué es lo que puede pasar. Eso no está de más nunca. Y también, bueno, esto de la política pública cercana a la gente, me parece también muy importante pensarlo para poder aproximarnos a todas las poblaciones. Aquí podemos ser víctimas desde nuestros jóvenes, nuestros niños, adultos mayores, y creo que hay diferentes estrategias de proximidad, pensando en la lógica de este foro, que se pueden hacer. Interesante pensar en este catálogo de incidentes nacional, ¿no? Tenemos ya uno que nos comenta la doctora Patricia, nos comenta este registro nacional. Creo que es importante comenzar a retomar esto. También, pues bueno, pensar en el volumen y el mayor impacto de los delitos es importante también para comenzar a focalizar estrategias. Creo que ese es uno de los temas también que cualquier policía estatal o municipal debe ir haciendo, focalizar en cuáles son los problemas que más la atañen. Y bueno, esta última parte que nos comentaba la doctora Navarrete, me parece muy interesante el programa que nos presenta, ¿no? Será relevante hacer la consulta pertinente y pensar en esta nueva lógica de la cultura digital cívica y en modelos de intervención que nos permitan prevenir, sí, y también atender a quienes han sido víctimas de estos delitos. Entonces, bueno, a mí no me resta más que agradecer, decirles que ha sido para mí un gran placer, un gusto enorme, un honor estar escuchándoles aquí en primera fila. Espero que quienes están ahí enfrente concuerden en que ha sido una gran mesa y no me resta más que agradecer su presencia y la escucha. Muchas gracias. Agradecemos a la moderadora y quienes integraron esta mesa por compartir sus conocimientos, experiencias y valiosas aportaciones. Les pedimos a nuestros expositores permanezcan en los lugares ya que será entrega de su reconocimiento. Para hacer entrega de los reconocimientos correspondientes solicitamos la presencia del comandante Marco Antonio García Aguilar, subdirector metropolitano, quien hará la entrega del reconocimiento al maestro Alfredo.
Comandante Alfredo Abundes Nito, subdirector operativo, hará entrega del reconocimiento al maestro Carlos. Comandante Carlos Diego Castro Álvarez hará entrega del conocimiento al ingeniero Balam. Comandante Néstor Alejandro Gallegos Anaya hará entrega del reconocimiento al maestro David. El comandante Ismael Castillo Palacios, coordinador del Instituto de Profesionalización, hará entrega del reconocimiento a la doctora Patricia. Y para concluir, al licenciado Genaro Mejía Buendía, secretario técnico, hará entrega del reconocimiento a la doctora Lucia, moderadora de esta mesa. Les pedimos den un paso al frente para la fotografía oficial a nuestros expositores y autoridades en este congreso. Los despedimos con un aplauso.